Continuamos con La Noche. Exfiscal Vidal Morales, ¿cuál es su opinión? Yo quisiera que nos hablara un poco, usted como senadora oficialista, ¿cuál es la perspectiva que tiene, cuál es la opinión que tiene usted frente, digamos, al tratamiento que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a ese sector en Colombia que, como quedó comprobado en las últimas elecciones presidenciales, pues no es mayoría, pero sí se opone frontalmente a la forma como se está llevando a cabo este modelo de paz? ¿Usted cree que el tratamiento que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a esta oposición ha sido acorde? Quiero primero hacer dos anotaciones a las expresiones del senador José Obdulio Gaviria. Ellos viven anclados en el pasado. El presidente Juan Manuel Santos tiene un mandato nuevo y renovado, del cual se posesionó el 7 de agosto pasado y que le dimos casi 8 millones de colombianos en torno al proceso de paz. 8 millones de colombianos avalamos esa política, la mayoría de los colombianos que votamos avalamos esa política, y entonces están muy equivocados y están diciendo que es que se traicionó a quien lo hizo elegir. Esta elección es con base en el proceso de paz y fue contra Uribe. Él no es en este momento el heredero de las políticas de Uribe, sino el representante de la voz de 8 millones de colombianos que queremos la paz, que queremos terminar este conflicto de más de 60 años, que creemos que es legítimo soñar con un país en paz, que queremos que las energías, los recursos de este país vayan a la educación, a la salud y no más a la muerte y a la guerra. Segundo, le quiero a usted aclarar un término, no entiendo qué es eso de política oficialista. Yo no soy oficialista, yo soy una senadora del Partido Liberal que abandero la propuesta de la paz, que discrepo en algunas cosas de las políticas del presidente Santos, que estoy dentro de la unidad nacional, pero esos términos de oficialista… Senadora, pero su partido sí hace parte del oficialismo. No me definen. El oficialismo no, o sea, hay una unidad de partidos. Usted sabe que por Santos votó la Alianza Verde, que votaron algunos del Polo, que votó la U, que votó Cambio Radical, que votó el Partido Liberal. Entonces esos términos pues realmente no ayudan a aclarar las posiciones políticas mías. Sí, eso… Perdón, ¿cuál es frente a eso tenía que hacerle las aclaraciones? Sí, la pregunta básicamente, brevemente, exfiscal y senadora del Partido Liberal, de la Unidad Nacional, como usted mismo hace claridad, del término de oficialistas a nivel de América Latina, porque muchos de nuestros televidentes entienden por oficialismo que hace parte de la coalición de gobierno. Por esa razón utilizamos ese adjetivo. La pregunta iba, senadora, específicamente lo que tiene que ver con la participación. Usted habla de 8 millones de votos que respaldaron efectivamente al presidente Juan Manuel Santos, pero también hubo 7 millones que votaron en contra de él y en contra del modelo de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC. La pregunta puntual es, ¿usted qué opinión tiene del manejo, de la cabida, de la participación que le ha dado a estas ideas el presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que una paz sin la participación de lo que piensan estos 7 millones de colombianos, pues posiblemente puede llegar a ser una paz demasiado frágil? Precisamente creo que la controversia y que se le dé a la opinión pública la posibilidad de conocer los acuerdos, de que los estudien a fondo, de que haya una controversia sobre ellos, favorece a una mayor identificación de los colombianos con estos puntos. Obviamente, la paz no puede estar sobre la precariedad no más del 51% de los colombianos. Tenemos que buscar unos acuerdos que puedan concitar la mayor opinión pública del país, y ese es el trabajo que debe hacerse en estos tiempos de aquí para adelante, y es el trabajo además que también debe ganarse con la búsqueda de un desescalonamiento del conflicto. Usted tiene mucha razón, no podemos aclimatar la paz, no podemos… ¿En qué avión va a aterrizar la paz que se va a firmar en La Habana en medio de unas hostilidades y la desesperanza que genera los hechos violentos de cada día? Tenemos que ir avanzando hacia el desescalonamiento, hacia lo que debe tender todo proceso de paz real. Senador, primero hago un comentario. Yo creo que hace bien la senadora intentando separarse del concepto oficialista, porque sea oficialista pero vergonzante. Eso habla bien de ella, porque es que da vergüenza participar en esa alianza. Es una alianza que, por ejemplo, nos hace una celada como la del pasado miércoles, en donde, sin estar programado, el Congreso de la República se convierte en un escenario de adulación a esas políticas de paz, comillas, políticas que no han producido un solo hecho de paz. Y además
es cierto que él tiene un mandato renovado, pero es que el mandato renovado es en las siguientes circunstancias. El primer mandato fue un mandato que fue traicionado y el segundo mandato es un mandato con fraude y con engaño. Por ejemplo, el presidente Santos dio la sensación de que estaba a puertas de la firma de un acuerdo de paz. No ha habido un solo avance real. Por ejemplo, la política agropecuaria, que dicen que ya tiene un documento sólido, tiene unos pendientes que prácticamente transformarían completamente el campo. Sistema de propiedad sobre la tierra, inversión extranjera, biocombustibles, 20 millones de hectáreas para un fondo de tierras que prácticamente controlarían las FARC, zonas de reserva campesina con gobierno autónomo de las FARC. Realmente eso es un imposible, por eso yo hablo de que es un fuego fatuo o una entelequia, algo imposible, inexistente. Senador Obdulio, pero si ustedes tienen esas críticas, ¿usted no cree que ese posible encuentro con el presidente Juan Manuel Santos sería un escenario propicio para que ustedes ventilen, obviamente en la representación de quien ha sido invitado a este encuentro, que es el expresidente Hay que hablar Álvaro con Uribe? la gente que habla en serio. Por ejemplo, yo creo que a Leiva hay que responderle. Álvaro Leiva, un dirigente colombiano muy cercano a las FARC, en el sentido de que ha estado vinculado a los procesos de negociación y de conversación con ellos, ha dirigido al expresidente Uribe una carta y entonces en esa carta se entra a fondo sobre los temas. Yo creo que nosotros vamos a contestar allí. Estamos preparando también un documento de pronto para el lunes o martes sobre lo que realmente dicen y piensan las FARC, yo creo que es un elemento interesante. Senador, vamos a conocer precisamente el contenido de esa carta que pues ha decidido el expresidente Álvaro Uribe Vélez responderle a Álvaro Leiva, quien es uno de sus principales contradictores políticos. La invitación del presidente Juan Manuel Santos a su antecesor Álvaro Uribe para discutir temas relacionados con el proceso de paz se dio luego de que el exmandatario recibiera una reveladora carta por parte del excongresista Álvaro Leiva, otro de sus principales contradictores políticos, como lo dije anteriormente. Leiva invitó a Uribe a respaldar un eventual cese el fuego entre el gobierno y las FARC en medio de las actuales negociaciones, pero además, en la misiva, el dirigente político revivió un episodio de 2006 cuando el presidente Santos, siendo ministro de Defensa de Uribe, según él, se opuso a un acuerdo humanitario con la misma agrupación con la que hoy negocia un modelo de paz. En la carta que el pasado 17 de octubre le envió el excongresista Álvaro Leiva al expresidente Álvaro Uribe, no solo insta al exmandatario para que apoye las voces que insisten en la necesidad de un cese bilateral al fuego mientras avanzan los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización terrorista de las FARC. Leiva, reconocido por su labor durante años como mediador entre grupos alzados en armas y el gobierno para buscar salidas negociadas al conflicto, reveló también un episodio de finales de agosto de 2006 que truncó la posibilidad de hacer un intercambio humanitario de guerrilleros por secuestrados. Cuando todo estaba listo para hacer pública la aprobación del entonces mandatario Álvaro Uribe, su ministro de Defensa del momento, Juan Manuel Santos, que hoy como mandatario negocia un modelo de paz con la agrupación criminal de las FARC, no mostró interés al visto bueno del presidente para el acuerdo de intercambio humanitario y habría provocado la suspensión del anuncio, según lo narró Leiva en su carta. Como quiera que usted, doctor Uribe, me había encomendado la tarea de redactar un comunicado a fin de darle al país la nueva en rueda de prensa que yo debía convocar a la mañana siguiente. El alto comisionado me transmitía algunas insinuaciones para yo tener en cuenta y me recomendaba que convocara a los medios a primera hora. Mi reacción fue muy distinta a la de Luis Carlos Restrepo. Le puse de presente mi percepción de lo que acabábamos de presenciar en el despacho ministerial. Interpreté la actitud del titular de la cartera de defensa y le anticipé que recibiría una llamada de él, Restrepo, a primera hora para solicitarme que desmontara la rueda de prensa. Santos se atraviesa esta noche, le advertí, y dicho y hecho, a las 6 de la mañana del día siguiente sonó el teléfono. Era el doctor Luis Carlos. Sucedió lo que anticipaste, me dijo. Desmonta la rueda de prensa, agregó, y así lo hice. Álvaro Leiva describió así la reunión en la que informó ante el entonces ministro de Defensa Santos y la cúpula militar sobre la aceptación del presidente Uribe para el denominado intercambio humanitario en medio de los acercamientos que eran adelantados con las FARC. Desde un comienzo adiviné que el doctor Santos no se encontraba cómodo con lo que se estaba planteando, tampoco se sentía a sus anchas con mi presencia.
Respecto del tema que nos convocaba, no tuvo a bien hacerme comentario alguno sobre nada de lo expuesto. Su intervención se redujo a referirse a los avances de la fuerza pública en materia de defensa y a pedir el concepto sobre lo dicho a cada uno de los generales presentes, en el mismo orden que ya indiqué. Estos fueron francos al hacer observaciones propias de su competencia y rango, siempre advirtiendo su lealtad para con el presidente de la República y manifestando su acatamiento a la orden que eventualmente se les impartiera. Al relatar ese suceso de hace 8 años, Leiva reconoce la visión que tiene el expresidente Uribe frente al tema de la paz. Desvirtúa de alguna forma el calificativo de enemigos de la paz que el mandatario Santos ha dado a la oposición que hoy su antecesor representa. Comprendí, aunque no lo compartía, el alcance de lo que usted llamaba inamovibles. Entre estos había 2 que yo recuerde: que los guerrilleros puestos en libertad se radicaran en Francia o que se vincularan a programas de reinserción con la cooperación de la Iglesia Católica. Siempre manifestó sus reservas, como hoy las tiene y manifiesta, respecto del proceso que se sigue con las FARC-EP en La Habana, Cuba. Reconozco que ello es así, ingenuo no soy, sin embargo también encuentro que no es que usted haya sido y sea un enemigo cerril o grosero de la paz, como no lo fue del intercambio humanitario, sino que advierte su visión de un deber ser de la paz, que incluye unos inamovibles que según usted deben ser tenidos en cuenta en procesos de reconciliación nacional. En Bogotá, Colombia, regreso con la senadora colombiana del Partido Liberal, Vivian Morales. Senadora, ¿cuál es su opinión frente a esta carta que en últimas, si uno examina el contenido tal como aparece en este informe, muestra también una parte del rompecabezas que, como lo dice Álvaro Leiva, pues está armando en los últimos días? Una parte de ese rompecabezas la armaron ustedes en el Congreso cuando mostraron, revelaron información que tenía que ver con los avances o los acercamientos que según ustedes en su momento hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez con las FARC, pero hay otra parte de ese rompecabezas que tiene que ver con la posición que tuvo en su momento como ministro de Defensa Juan Manuel Santos y que según Álvaro Leiva pues se opuso a un intercambio humanitario. ¿No era tan pacifista antes entonces el presidente Juan Manuel Santos? Que según ustedes no, que según la realidad. Lo que queda demostrado es que Álvaro Uribe como presidente buscó acercamientos con las FARC y que quería llegar a un acuerdo, a una negociación de paz con ellos. No es según nosotros, es según la realidad. Según los documentos que revelaron. También le quiero aclarar algo. Como nos están viendo en Latinoamérica, cuando el senador José Obdulio dice que esta semana los senadores de la Unidad Nacional le tendieron una celada al Centro Democrático, pues yo creo que no, para cualquiera que entienda un régimen democrático, lo normal es que cuando se presentan hechos políticos como los que se presentaron el fin de semana, con las 52 desfiguraciones de los acuerdos de paz que se ha llegado entre el gobierno y las FARC en La Habana, lo más lógico, lo más comprometido con el país era salir en el Senado de la República a desnudar las mentiras del documento que había presentado el Centro Democrático. Eso no es ninguna celada, eso es apenas lo natural en un parlamento, por eso se llama parlamento, porque se trata de hablar, de discutir. Entonces, que se le dé prioridad al tema que en ese momento estaba siendo prioridad para la nación, no puede ser una celada, es simplemente la derivación del deber democrático de unos congresistas que quieren demostrarle al país que se están tejiendo una serie de mentiras sobre los acuerdos que fueron dados a conocer por el gobierno hace apenas unos días. Sobre la carta de Leiva, pues yo no sé, es que la carta de Leiva seguramente fue escrita con aquiescencia de Álvaro Uribe. Esas cartas no se escriben como una revelación mística y se mandan sin consultar. Esa carta tuvo que haber sido consultada con Uribe y seguramente con algunos de los negociadores de las FARC que están en La Habana. Lo que pasa es que esa carta hoy queda desvirtuada por la carta que envió ayer Timochenko, en la que dice es decir, desautoriza a Leiva y le dice y propone el tema que ya han venido proponiendo desde hace tiempo, el mismo tema, el tema del cese al fuego o el tema de lo que él llama un armisticio. Me parece que lo que dijo Leiva ahí ya quedó, digamos, superado porque él quedó sin un piso real. Él estaba haciendo una oferta que parecía que venía de las FARC y lo que sale a decir Timochenko ayer es que no autoriza a través de los términos de su carta lo que Leiva le estaba pidiendo a Uribe.
Senador Eso Obdulio, es una cosa muy interesante. Lo que dice la fiscal y senadora, esta carta de Leiva fue escrita quizás con bajo el respaldo del expresidente Álvaro Uribe. Tipo de suspicacias que utilizan siempre para discutir y que inclusive utilizan en todos los sentidos. Por ejemplo, Luis Carlos Restrepo es el mejor de los colombianos, está siendo hoy perseguido con ese tipo de suspicacias. Y por la unidad nacional que domina el aparato judicial. Pero muy importante decirle a los latinoamericanos esto, en Colombia rige una ley que es el estatuto que regula el debate parlamentario, la ley quinta, y esa ley establece que esos debates se hacen con citación previa de los ministros y con unas reglas, pero no, rompieron porque hacen lo que les da la gana para justificar su cobardía y su proceso de fuego fatuo, y entonces rompieron las reglas, olvidaron un debate sobre el metro de Bogotá e iniciaron este debate, que lo tenían preparado en el Ministerio del Interior de una manera subrepticia, clandestina. Pero es muy importante decir lo siguiente, Luis Carlos Restrepo estuvo siempre autorizado por el presidente Uribe desde la campaña, porque él venía de la campaña del 2001, para negociar y reunirse con organizaciones criminales, con un objetivo, el objetivo de su desmovilización, no para su fortalecimiento, como está ocurriendo hoy, sino para su desmovilización y reinserción. Lo hizo con el ELN, incluso se ordenaron 2 boletas de libertad de comandantes del ELN que estaban en cárceles de Antioquia, un señor Galán y Torres, y ellos se fueron a Cuba, autorizados por el gobierno del presidente Uribe, y con la presencia de Luis Carlos Restrepo. Se liberó a Granda por petición, Granda es uno de los comandantes de las FARC, porque el presidente Sarkozy garantizaba que él iba a representar a las FARC en las negociaciones. Rápidamente, el contenido de la carta de Álvaro Leiva también promueve un cese el fuego bilateral, sí, como siempre lo ha definido. Nosotros en eso la respuesta le es vamos a negativa. decir que no estamos de acuerdo. Las Fuerzas Armadas y la policía no tienen por qué cesar operaciones. Quienes tienen que cesar operaciones si quieren la paz son los criminales, como ocurrió con el grupo AUC y como se le exigió también al ELN, y por eso se interrumpieron las negociaciones. Esa negociación de la que habla ahora un periodista como si fuera una gran novedad, era una negociación con intervención de 2 países, Francia y España, con intervención de la Iglesia Católica, el padre Darío Echeverri, con intervención obviamente de la Fiscalía del momento y con conocimiento de la opinión pública, hasta el punto que fue titular. Eso se llamaba, el sitio de reunión se llamaba Bolo Azul. Vamos a ir a una primera pausa comerciales. Después de que regresemos voy a darle la palabra a la senadora Vidal Morales, que estoy seguro tiene alguna réplica frente a lo que asegura el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. A los dos les agradezco que estén con nosotros. Son 2 ángulos opuestos de la noticia y en esa dirección es que queremos presentar este debate a todos nuestros televidentes que hasta ahora opinan a través de las cuentas de Twitter frente a la invitación que ha hecho el presidente colombiano Juan Manuel Santos al expresidente Uribe para hablar sobre los diálogos de paz. Voy a leer algunas de las respuestas que nos llegan a esta hora a las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Carl nos dice que con los permanentes ataques del gobierno contra el Centro Democrático no veo por ahora posible este encuentro. J. Saldarriaga nos dice, es una invitación que acoge parte de la opinión nacional porque la paz es incluyente, la negativa de Uribe es oprobiosa. Y otro televidente nos dice Luis Fernando González, dice, eso es sensato, es inconcebible hablar de paz cuando hay una guerra política de por medio. Opiniones de algunos de nuestros televidentes, los invito a que sigan opinando a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, ahí están en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.